Mañana se va a votar, tengo entendido, la ley del servicio civil y la carrera del servicio civil. Y sí. estábamos hablando fuera de aire con José, estimadas amigas y amigos, y así me tiró una frase que me quedó un poco impactado. O sea, hay bastante consenso sobre la norma. Bueno, la referencia que yo tengo es, bueno, nosotros veníamos de un extenso estudio del proyecto del RUN que se aprobó. Tuvimos muy poco tiempo para estudiar ese proyecto, escuchamos a todas las organizaciones, sindicatos, escribanos y demás. Yo tuve tiempo porque yo presenté una de las modificaciones, como tuvo, igual que este proyecto, tratamiento de código, lo que significa que las modificaciones que quieras hacer al proyecto tenés que presentar por escrito un tiempo antes, una semana antes del tratamiento. Después ya no podés ni siquiera debatir sobre ese artículo que no presentaste. ¿Eso es cuando se hace el tratamiento de código? Tratamiento de código, sí. Y con el RUN sucedió eso. Yo fui uno de los que presentó una lista de modificaciones. Otros 2 senadores más. Entonces, se venía el tiempo también del proyecto de la carrera civil, ¿verdad? Y no tuvimos tiempo de analizarlo. Luego, en la sesión pasada, el senador Filisola había solicitado postergar una semana más el tiempo para entregar la lista de modificaciones y por suerte nos aprobaron. Lo que hice fue, yo recuerdo que hace un tiempo un sindicato de la Cámara de Senadores se había acercado a la bancada democrática a expresar sus inquietudes para con el proyecto, ¿verdad?, que podrían afectar a sus derechos. Luego, ahora, como ya teníamos poco tiempo, me fui junto a ellos a decirles, bueno, ahora es el momento en que tenemos que presentar sus inquietudes. Y nos dijeron, no, nosotros ya pasamos al Ministerio de Economía, bueno, a los proyectistas, y ya aceptaron todas nuestras sugerencias. Luego también hablamos con los demás sindicatos, hay una federación de sindicatos, para que nos pasen su propuesta, y fueron muy pocas propuestas que yo también estoy presentando. Yo presenté una lista de modificaciones que van a ser tratadas mañana. Entonces, por eso yo creo que hay más consenso comparando con lo que fue el proyecto del RUN. Bueno, y las propuestas que yo voy a presentar son algunas de forma, por ejemplo, en cuanto a los derechos sindicales, vamos a tratar de testar algunos artículos y derivar esas prerrogativas de nuevo, esas prerrogativas al Código Laboral. Luego, al final, para las batallas de las ideas, voy a proponer, y seguramente va a ser solamente como anécdota, va a quedar que voy a proponer que el horario de trabajo en el sector privado sea también de 40 horas a la semana. 40 horas a la semana, estamos hablando de lunes a viernes. Lunes a viernes. Claro, sí. O sea, el sábado quedaría como día libre. Sí, igualar cantidad de horas trabajadas en el sector público y el sector privado, ¿verdad? Porque yo que trabajé mucho tiempo en el sector privado, me chocaba bastante que el funcionario privado sale a la madrugada de su casa, soporta un tráfico caótico, llegan 2 horas a su casa, al trabajo, después tiene un trabajo súper pesado normalmente, va a su casa, llega a la noche, ya no tiene tiempo de compartir con su familia, y el funcionario público a la 1 de la tarde fresquito ya sale y va a su casa, ¿verdad? Entonces me parece un poco injusto. Y considerando que en el mundo el promedio de horas trabajadas en el día o en la semana es menor a 40, voy a proponer, vamos a ver en qué queda. En algún momento vamos a tener que llegar a eso. No va a ser ahora, pero por lo menos ya vamos a lanzar la idea. Claro, pero no solo entiendo tu punto, estoy de acuerdo con tu punto para que sepas. Porque o sea, toda la línea argumental que acabas de plantear, yo comparto, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo metes, o sea, qué fuerza legislativa tiene en la ley del servicio civil, una norma que tiene que trabajarse en el Código Laboral? Agregamos artículos en ese proyecto de ley que modifica artículos del Código Laboral. Porque, por ejemplo, en el RUN, en el proyecto de la carrera civil, se derogan otras leyes, la ley 1626, por ejemplo, se deroga. Entonces, se puede derogar y se puede modificar artículos de otra ley. Creo que va a ser difícil por una cuestión de... Bueno, difícil por una cuestión de votos que no tenemos. Coincido contigo, pero además creo de técnica legislativa, porque habría que modificar el Código Laboral. Y yo te aseguro, José, que si vos presentás esa idea para modificar el Código Laboral, vas a tener gran apoyo.
gran apoyo de la gente, porque yo me parece que es de sentido común, estimado amigo. 40 horas es de lunes a viernes, 8 horas por día de lunes a viernes, y te queda libre sábado y domingo, ¿verdad? Y quiero contarle nomás a la gente, José, ya que metiste el tema, un ratito, un paréntesis de esto, cuando uno tiene tiempo de descanso y de reposición, es mucho más productivo, es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque su cerebro, su cuerpo tuvieron tiempo de hacer la pausa. Y esto está documentado, no en Paraguay, en los países del mundo donde se optó por reducir la jornada laboral a los días de la semana. Hay otros países que ya se pasaron de mambo, creo, ¿verdad? Francia, esos ya pasaron de mambo. Y no, Iván, te voy a pasar una imagen para pasar, a ver. porque no es tanto así. Casi en todo el mundo, 40 horas más o menos es el promedio. Sí, a Iván le está pasando. Iván. ¿Escuchaste, Iván? Para compartir en pantalla el tema. A ver. ¿Tenés? A ver, no tenemos. Ay, Dios mío. Bueno, no importa. Esto hasta hablar en profundidad del proyecto en sí, ¿verdad? Seguramente con el senador Maidana. Pero eso es lo que voy a plantear. Y otras modificaciones que estamos buscando hacer, por ejemplo, mencionar la igualdad entre hombres y mujeres. Ya te voy pasando más modificaciones. Bueno, volvamos un poco al proyecto, mientras tanto, José, porque hasta que ellos abran allá arriba. A mi modo de ver, uno de los elementos que planteó el partido ONG Cero Fascista, enseguida te digo, Iván, el partido ONG Cero Fascista plantea, estoy viendo acá el material que se publica, a ver un poco sobre las declaraciones de Hugo Cáceres, y dice, porque es que esto tiene que afectar a los tres poderes del Estado. Y antes de preguntarte lo que quiero concretamente, pero con ese contexto, ¿cuál es tu opinión? ¿Que tiene que afectar a los tres poderes del Estado? La ley de servicio civil. Bueno, de hecho que afecta a los tres poderes del Estado, pero hace las exclusiones del artículo 101 de la Constitución Nacional, y te voy a leer expresamente lo que dice. Un momento. Se regirán por sus... Bueno, primeramente... Mira vos, eso qué interesante ese dato. Yo también voy a abrir la Constitución acá. Sí, bueno, primeramente en el artículo 1 dice reconocer la competencia regulatoria en materia de función pública de las municipalidades, Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal Superior de Justicia Electoral, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Fiscalía General del Estado, Universidades Nacionales, Contraloría General de la República, Banca Central del Estado, así como de otras instituciones públicas con autonomía en esta materia y que no se encuentren dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. O sea que esas instituciones van a ser aplicadoras de esta ley a no ser que tengan sus leyes especiales. Luego, ámbito de aplicación. Se regirán por sus propias normas, por lo que no serán aplicables de manera directa esta ley, sino solo de manera supletoria en todo lo no previsto en los regímenes de las carreras expresamente señaladas en el artículo 101 de la Constitución Nacional. La judicial, la docente en todos sus niveles, la diplomática y consular, la de investigación científica y tecnológica, la militar, la policial y otras expresamente establecidas en las leyes. Por ejemplo, y que estuvo en discusión, el Poder Legislativo no va a aplicar esta ley cuando tenga su propia ley de la carrera parlamentaria. Hoy en día no tenemos, entonces el Poder Legislativo va a tener que aplicar esta ley cuando salga esta ley. Hasta que tenga su propia ley. Sí, así mismo. Los policías, los militares, el personal de blanco tiene su propia ley, entonces esta ley no les va a afectar. ¿Me permitís? Sí. Perdón. Artículo 101 de la Constitución. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del país,
todos los paraguayos tienen derecho a ocupar funciones y empleos públicos. La ley reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y empleados presten servicios, las que sin perjuicio de otras son la judicial, la docente, diplomática, consular, científica, tecnológica, servicio civil, militar y policial. Lo que acabas de señalar. Pero ¿por qué lo subrayo y lo repito? Porque cuando uno lee el debate, digamos, que se está generando, no tanto en la Cámara, sino con las participaciones del partido NG0, uno llega a la... puede, digo, caer en el error, mi querido José, de que se está olvidando que hay una disposición de la Constitución que requiere leyes especiales. Y entonces te dicen, como vuelvo a decir, Hugo Cáceres, querido, estás invitado. Cuando que Hugo Cáceres te dice, no, pues esto tiene que abarcar a los tres poderes. ¿Y la Constitución, Hugo querido? Perdón. No sé si me explico. Sí. O sea, y yo creo que ahí se falló en el tema de responderle a esta gente, ¿verdad? Como casi siempre se falla, ¿verdad? Bueno, ¿quién falló en responderle? La verdad que no... Vos estás respondiendo, sé. pero yo no sé si los otros integrantes de la Cámara de Senadores que estaban involucrados en este debate le dijeron, chicos, pero dejan de decir burradas si acá hay un artículo de la Constitución. Hoy es la primera vez que escucho a un senador de la Nación explicar ese tema de la Constitución. Bueno, yo lo que hice fue leerte el proyecto, un artículo del proyecto, y no sé si los que están cuestionando el proyecto leyeron realmente el proyecto, ¿verdad? Uy, eso es un patadón, no, lo digo sin ánimo de querer confrontar, pero yo también leí el proyecto hace una semana recién y me tocó estos días proponer las modificaciones. Entonces, lo que yo veo es que sí, las instituciones mencionadas aquí tienen que tener sus leyes especiales, y lo que estaba mencionando sobre el Poder Legislativo a lo mejor pronto, ojalá que pronto tenga su propia ley de la carrera parlamentaria, del servicio parlamentario. Porque eso es lo que se está trabajando. Hola, Derlis Maidana, senador. ¿Cómo andás? Bienvenido. Buenas noches para vos, Enrique, para el colega Oviedo y para toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. No, estábamos conversando un poquito sobre los términos del debate y estábamos entrando en la parte donde hay un cuestionamiento del partido NG0 diciendo que la ley tenía que regir para los tres poderes del Estado. Y José acá explicó demasiado bien que acá hay un artículo de la Constitución que establece la necesidad de leyes especiales o la oportunidad de leyes especiales. Así que si puedes abundar sobre eso, te voy a agradecer. Sí, en primer lugar, eso el artículo 101 de la Constitución establece claramente. Acá nosotros no le excluimos absolutamente al Poder Legislativo, al Poder Judicial, sino se admite la competencia regulatoria a las municipalidades, al Poder Legislativo, al TSJE, a la Fiscalía General del Estado, así como al Banco Central del Paraguay. Entonces, estos tienen autonomía garantizada en la Constitución Nacional. Nosotros no puede una dependencia del Poder Ejecutivo marcarle pautas a estas instituciones. Entonces, ese es lo que se establece en el objeto ya de la presente ley. Y también se habla de aquellas que tienen con leyes especiales, como por ejemplo, los docentes se regirán por el Estatuto del Personal Docente y solo en forma supletoria por la Ley del Servicio Civil. La misma cosa los militares, los policías por la Ley Orgánica Policial, está claramente establecido. Entonces, no es ninguna exclusión arbitraria a nadie, sino aplicar este proyecto a la luz de la Constitución Nacional. Esta pregunta es para los dos, pero empiezo con Derlis, porque está más corto su tiempo, digamos. O sea, y lo hablamos ayer con Mario Varela y hoy con Líder Amarilla. El problema es quién
queda habilitado para ensayar con la nueva ley lo mismo que se ensayó con la 1626, a saber, peticiones de inconstitucionalidad que perforaron la ley y la perforaron hasta dejarla inutilizada. Y te voy a decir lo que me dijeron Mario y Líder, y después la misma pregunta para José. Se trabajó mucho en hacer compromisos que garanticen desde el punto de vista fáctico que los eventualmente afectados no recurran. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Qué compromiso hay? Yo creo que se cedió bastante más de lo que era razonable. Bueno, para hacer un poco de historia rapidito. Este proyecto fue presentado en la última parte del gobierno del presidente Marito Abu. En enero de este año, durante la vigencia de la Comisión Permanente, Fernández Valdovinos presenta otro proyecto. Y finalmente, en septiembre se presenta la versión actualizada del proyecto, fruto de más de 50 reuniones con gremios, con centrales sindicales, con representantes de todas las instituciones prácticamente del Estado paraguayo. Y ese proyecto presentado en septiembre, hoy en la Comisión de Legislación y 4 comisiones más, Asuntos Constitucionales, Economía, Hacienda y Derechos Humanos, se ha aprobado más de 25 artículos, la modificación de sugerencias de varios senadores, entre ellos el senador Oviedo, la senadora Yolanda Paredes, el senador Filisola, la senadora Esperanza Martínez, el senador Nano Galaverna y otros, quien les habla y otros. Entonces, decir de que va a representar el 100% de los intereses de ellos es muy, muy difícil, pero se trató de consensuar con todos los sectores posibles y también queremos desmitificar un poco algunas cuestiones. Uno, por ejemplo, de la evaluación de desempeño no va a tener una cuestión punitiva. Si Enrique Vargas Peña no pasa el examen, no significa que se le va a descontratar. Sin embargo, si Enrique quiere ascender dentro de su institución, por ejemplo, él está en el SENAVE, gana sueldo mínimo y él quiere ser director de una dependencia del SENAVE, tiene que hacerlo por concurso. Y la única forma del ingreso a la función pública, por supuesto, es a través del concurso, excepto los cargos de confianza que están bien establecidos. Que son 4. Los cargos... Tres. Porque hoy Líder nos dijo 4, por eso nomás Sí, 4 son. El director administrativo, el director, el jefe de gabinete, el secretario general y el asesor jurídico. Son los 4 cargos de confianza en todas las instituciones públicas. Director administrativo, asesor jurídico, jefe de gabinete y secretario general. Y también otro artículo se habla de cargos de confianza que son, por ejemplo, los viceministros, aquellos que tienen rango de ministro dentro de la secretaría que ocupa el Poder Ejecutivo, por ejemplo, ministro de Emergencia Nacional o la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura. Obvio. Todo se establece expresamente. Ahora, ahí es...